Hablemos del miedo. Pero no ese miedo de una película de terror, ¿sabes? Me refiero a algo más profundo. Algo que a veces nos desafía por dentro, que nos hace sentir que tenemos que escondernos. Pues bien, en la reflexión de hoy vamos a explorar un camino para entender ese miedo y, lo que es más importante, para superarlo y recuperar nuestra auténtica identidad. Venga, empecemos con una pregunta que va directa al grano. ¿Por qué el miedo, muy a menudo, nos empuja a esconder cosas, dones, sueños, incluso a nosotros mismos? ¿Qué es lo que el miedo podría estar haciendo que ocultemos ahora mismo en nuestra vida? Vamos a intentar desentrañar esa cuestión. Fíjate en esta frase. Según las fuentes que analizamos, este es como el primer registro del miedo en la historia de la humanidad. Y es fascinante porque el miedo no aparece por una amenaza física, sino por una desconexión. Nace de la vulnerabilidad, de la vergüenza. Es ese primer impulso de esconderse, un patrón que, se repite una y otra vez. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender qué es el miedo en su raíz. Después veremos una promesa muy poderosa que sirve para contrarrestarlo. Analizaremos la historia de Gedeón como un caso práctico muy real y finalmente nos traeremos todo eso a nuestro día a día con pasos concretos. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en el primer punto, porque antes de poder combatir algo hay que saber a qué nos enfrentamos. Así que, ¿qué es realmente este miedo que paraliza y qué efectos tiene en nosotros? Ojo, esta es una distinción clave. No estamos hablando del instinto de supervivencia, ese que nos alerta de un peligro real. No, hablamos de otro tipo de miedo, una sospecha profunda, corrosiva, de que al final del día estamos solos y que la ayuda divina o no será suficiente o simplemente no llegará. Es una crisis de confianza en toda regla. Y claro, esta sospecha tiene efectos muy reales. Nos paraliza, nos impide usar nuestros talentos, crea lo que se llama una visión de túnel, donde el problema lo ocupa todo y lo demás se vuelve diminuto. Y, como Adán, nos lleva al aislamiento, nos hace creer que estamos solos en esto. Vale, ahora pasemos de la anatomía del problema a la anatomía de la solución. Las fuentes que manejamos señalan este versículo, Isaías 40:10, no como un simple poema bonito, sino como un auténtico pacto de seguridad divina, una contraestrategia directa al miedo. Leamos la promesa completa. Cada frase, cada palabra está como diseñada para desmantelar una de las facetas del miedo que acabamos de ver. Vamos a analizarla pieza por pieza para entender todo su poder. Empezamos con un mandato. No temas. Fíjate que no es un «oye, intenta no tener miedo». Es una orden que nos invita a tomar una decisión activa. El miedo puede ser una emoción que sentimos, pero el temor, el que se queda y echa raíces, es una elección sobre dónde depositamos nuestra confianza. Y aquí está el antídoto directo al aislamiento. La soledad es el caldo de cultivo perfecto para que crezca el miedo. La promesa de presencia es la afirmación de que no se está solo en la batalla, y ese simple conocimiento lo cambia absolutamente todo. A ver, esto es súper interesante. La profundidad de la palabra desmayes va más allá de un simple no te rindas. El original hebreo sugiere algo como deja de mirar a todos lados con ansiedad. Es una llamada a dejar de compararnos, a dejar de mirar de reojo lo que hacen los demás, porque la comparación ansiosa es una de las mayores fuentes de miedo y parálisis hoy en día. Y esto nos lleva al meollo de la cuestión. La seguridad definitiva no viene de nuestras habilidades, ni de nuestro trabajo, ni de nuestras relaciones. Viene de una identidad anclada en algo que no cambia. Si Él es nuestro Dios, nosotros somos su creación. Punto. Esa es la base sólida que el miedo no puede erosionar. Bien, hemos visto la teoría. Ahora vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. La historia de Gedeón es un ejemplo perfecto de alguien que vive exactamente lo que describe Isaías, y cómo pasa de un miedo que lo paraliza a una acción llena de valentía. Esta imagen ilustra la situación de una forma brillante. Para sacudir el trigo hace falta viento, un lugar abierto, en alto. ¿Y dónde está Gedeón? En un lagar, un pozo para pisar uvas. Está trabajando de forma ineficiente, asfixiante y todo por miedo. Es la imagen perfecta de cómo el miedo nos obliga a trabajar en pozos, escondiendo todo nuestro potencial. Esto es el miedo hablando, sin filtros. No es una evaluación objetiva de la realidad, ¿verdad? Es una autopercepción totalmente forjada en la escasez, en la debilidad. Gedeón no se ve a sí mismo, solo ve sus circunstancias, y ha permitido que esas circunstancias definan por completo su identidad. Y justo aquí, ¡boom! Aquí está el choque, el punto de inflexión de toda la historia. En medio de su escondite, Dios no ve a un cobarde, ve a un guerrero valiente. La batalla central de la historia no es contra un ejército enemigo, no, es una batalla por la identidad. Entonces, la gran pregunta es,
cómo se cierra esa brecha enorme entre ser el menor de la familia más pobre y un guerrero valiente. El camino que tomó Gedeón es muy revelador y, curiosamente, no empieza en el campo de batalla, sino dentro de sí mismo. El camino de Gedeón no empezó con una estrategia militar, empezó aceptando que Dios tenía paciencia con sus dudas. Después, y antes de enfrentarse a ningún enemigo exterior, tuvo que limpiar su propia casa, derribar los ídolos familiares. Y por último, tuvo que aprender a confiar en los recursos de Dios. Este es, quizás, el momento más dramático de todos. Dios coge un ejército que ya de por sí estaba en inferioridad numérica y lo reduce a una simple fracción. ¿Por qué? Para que fuera absolutamente innegable que la victoria no venía de la fuerza humana, sino del poder divino. Conecta directamente con ese «te sostendré con mi mano derecha victoriosa». Bueno, hemos visto la promesa y el caso de estudio. La pregunta ahora es, ¿cómo se ve todo esto en nuestra vida cotidiana? En el trabajo, en los estudios, en la familia, un lunes por la mañana cualquiera. Esto es como una caja de herramientas práctica. Primero, identificar la mentira que alimenta el miedo y reemplazarla con la verdad. Segundo, recordar que la valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él, es dar ese pasito aunque nos tiemblen las piernas. Tercero, romper el aislamiento, hablar con alguien de confianza. Y por último, es clave redefinir el éxito y aprender a confiar con la mentalidad del incluso sí. O sea, incluso si las cosas no salen como esperamos, nuestra identidad está a salvo. Y es fundamental añadir esta nota. La fe y la ciencia no están reñidas. Si el miedo se convierte en una ansiedad clínica, buscar ayuda profesional no es una falta de fe. Al contrario, es un acto de gestión responsable de la vida que se nos ha dado. Cerramos con esta reflexión. Cuando permitimos que la ansiedad por lo que podría pasar domine nuestros pensamientos, nos roba la capacidad de vivir, de crecer y de ser fieles en el único momento que de verdad tenemos, el ahora. Así que la pregunta final no es cómo eliminar el miedo por completo, sino qué pequeño paso de acción se puede dar esta semana. ¿Qué trigo podemos empezar a sacudir fuera del lagar? Porque es en ese pequeño acto de valentía donde la identidad de guerrero valiente empieza a hacerse realidad.